Hola chicos, buenas tardes. Este es el ejercicio correspondiente al capítulo 10 de condensación. La vez pasada vimos lo que era ebullición, ahora vamos a ver lo que es condensación. Muy bien, comenzando con el ejercicio, el 1053 dice que vapor saturado de agua a 30 grados Celsius, es decir, el agua está en equilibrio a 30 grados Celsius, en equilibrio líquido-vapor, se condensa sobre el exterior de un tubo vertical de 4 centímetros de diámetro y 2 metros de largo. Eso significa que aquí va a haber vapor y se va a hacer una película. Aquí, como ven en esta figura, es la rosada de aquí. Se va a formar una capita de agua al condensarse. La temperatura del tubo se mantiene a 20 grados Celsius mediante el agua de enfriamiento. Esa temperatura de 20 grados Celsius es la que está en la superficie del tubo. Y recordemos que el vapor de agua está a 30 grados Celsius. Determine A. La razón de la transferencia de calor del vapor del agua de enfriamiento. Ok. Nosotros, prácticamente aquí lo que nos piden es Q, que es la transferencia de calor. ¿Cómo nosotros podemos calcular esto? Recordemos aquí que la transferencia de calor del vapor al agua de enfriamiento el vapor se va a condensar. Para condensarse tiene que perder energía, ¿ok? Entonces va a perder energía debido a que toca el tubo. Esto pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una botella de agua helada, siempre vemos gotitas afuera. ¿Por qué? Porque el vapor de agua de la atmósfera se empieza a condensar en las partes de afuera de la botella. Eso mismo va a pasar aquí, pero no lo vamos a analizar como gotas, sino como película, ¿ok? Ahora, el literal A, tenemos que utilizar la ecuación que ya todos conocemos, que la hemos visto desde el primer parcial. Q es igual a H por AS. En este caso, la temperatura mayor, ¿cuál es? Es justamente la de saturación. Tsat menos la temperatura de la superficie del tubo. Y esta es la ecuación que vamos a utilizar para calcular la transferencia de calor. Ahora, vamos a poner los datos. Tenemos la temperatura de saturación, que es de 30 grados. Tenemos la temperatura superficial, que es de 20 grados. El diámetro del tubo, vamos a ponerlo en metro de una vez, que es 0.04. La longitud del tubo, que es 2. Y no tenemos ningún otro dato. Ok. Ahora, para esta ecuación de aquí, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar H, AS, TSAT y TS. TSAT y TS sí las tenemos. H no la tenemos y AS la podemos calcular. Entonces vamos a calcular AS de una vez. ¿Ok? AS en metros cuadrados. Sería igual a pi por D por L. Ya está calculado aquí. Ahora nos falta H. Para calcular H, nosotros tenemos que ir al libro, ¿ok? Y estas son las ecuaciones que tiene respecto a la condensación, al menos para las placas planas y tubos verticales. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener diferentes sistemas. Este ejercicio de aquí es de tubos verticales. Y recuerden que las ecuaciones de placas verticales sirven para tubos verticales también. Son las mismas. ¿Ok? Entonces, si usted tiene un ejercicio de placa vertical o de tubo vertical, las ecuaciones a utilizar son las mismas, que son estas de aquí. Vamos a ver
¿Cuál es la ecuación que nos sirve en este caso? Hay que recordar que depende de la formación de la capa de película. Si la formación es bastante rápida, nosotros vamos a tener un Reynolds bastante elevado, como este. Si la formación es bajita, entonces vamos a tener una capa laminar sin ondas, ¿ok? Por lo tanto, antes de resolver el ejercicio, nosotros deberíamos calcular el número de Reynolds. Ahora, ¿cómo yo puedo calcular el número de Reynolds aquí? No lo tengo, la verdad. O sea, no me dan ninguno de los valores que yo necesito. El diámetro hidráulico lo puedo sacar. La densidad la puedo sacar. Esto es lo que no tengo, la velocidad. No tengo la velocidad a la que se forma la capa. Entonces no puedo calcular el número de Reynolds. ¿Ok? Tampoco tengo la velocidad de transferencia de masa a la que se forma la capa. Veamos otras maneras. Bien, estas ecuaciones de aquí, este que ustedes ven aquí, esta y esta, sirven para el flujo laminar sin ondas. ¿Cuáles son estas ecuaciones? Perdón. ¿Qué pasó aquí? En este caso es la 1022, la 1023 y la 1024. Esas de ahí sirven para el flujo laminar sin ondas. Ahí. Ya. También tenemos otro régimen de flujo que es el laminar ondulado. Para eso vamos a utilizar las ecuaciones 1025 y la 1027. Y finalmente, para el régimen turbulento, vamos a utilizar la ecuación 1028 y 1029. ¿Ok? Entonces, tenemos tres ecuaciones para el laminar, dos ecuaciones para el laminar ondulado y dos ecuaciones para el turbulento. Tenemos esos tres regímenes de flujo que vamos a utilizar. Y para ello primero debo calcular el Reynolds para saber en qué parte está. Veamos aquí cómo se calcula. Como no puedo calcularlo de la manera tradicional, que es con esta ecuación de aquí, nos tocará ir probando los números de Reynolds de estos regímenes. Entonces, si yo hago eso, veamos aquí. Yo tengo 4, gravedad, densidad, que las puedo sacar de tablas. Tengo viscosidad y tengo este valor delta, que es el espesor de la película. Aquí no tengo el espesor de la película y no lo puedo calcular. ¿Por qué? Porque el espesor depende de H y H es lo que yo quiero buscar. Entonces, no puedo calcular ese espesor, vamos por otro camino. No puedo calcular como si fuera laminar. Vamos a ver si lo podemos calcular con el Reynolds ondulado. En el ondulado tenemos la longitud, tenemos la conductividad, la viscosidad, la entalpía de vaporización, las temperaturas de saturación y de la superficie, la gravedad y la viscosidad cinemática. Entonces yo tengo aquí prácticamente todos los datos. Yo podría utilizar esta ecuación de aquí para calcular el Reynolds ondulado. El Reynolds de acá también tengo datos que puedo sacar de tabla. No necesito la velocidad de flujo, sino simplemente los datos de esa tabla. Y tampoco necesito el espesor. Entonces, yo podría utilizar esta ecuación de aquí o esta ecuación de acá para calcular mi número de Reynolds. Lo primero que vamos a hacer es probar con cuál sale. ¿Ok? Por ejemplo, sabemos que el laminar ondulado es de 30 hasta 1800. Entonces, si el número de Reynolds que yo calcule aquí me sale entre esos dos, significa que estoy en lo correcto. ¿Ok? Y puedo utilizar esta ecuación de aquí para calcular el coeficiente de transferencia de calor. Pero si me sale
en esta parte de aquí, que es el turbulento, yo debería utilizar la ecuación de acá. ¿Y qué pasa si es laminar? Si el número de Reynolds, si yo lo calculo con uno de estos dos de aquí y me da un número de Reynolds muy bajito, que me está indicando que debería utilizar esta ecuación de acá, pues en ese caso lo que podríamos hacer es utilizar ese número de Reynolds en la ecuación de aquí y ahí calcular el espesor, ¿ok? ¿Para qué? Para luego reemplazarlo en esta ecuación de Reynolds de laminar y volverlo a calcular. Se hace como una especie de iteración, ¿ok? Para poder calcular el número de Reynolds en laminar sin que no me dan datos de velocidad ni nada de eso, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a probar con una de estas dos. Yo voy a seleccionar la que está aquí, esta. Esta ecuación de aquí la voy a utilizar para calcular mi número de Reynolds. ¿Por qué? Porque, bueno, es más corta, tengo menos datos que acá. ¿Ya? Ahora sí, vamos allá. Déjenme copiar esta ecuación de aquí. Vamos al ejercicio. Y aquí está la ecuación. Entonces, ¿qué necesito? La longitud ya la tengo. Me falta KL. Vamos a poner aquí los datos. KL, UL, HFG asterisco, la gravedad, la viscosidad cinemática y nada más. Entonces, vamos a buscar esos datos en la tabla. ¿Ok? En este caso, hay que recordar algo. Eh, estas propiedades de aquí dicen que son de líquido. Cuando yo encuentro en la tabla las propiedades del líquido, yo debo de utilizar la temperatura de la película. ¿Y cuál es esa temperatura de la película? Una temperatura promedio entre T de la superficie y T de saturación. Entonces vamos a calcular esa temperatura promedio. Ya, entonces este promedio va a ser 25. Entonces a 25 grados vamos a buscar estos valores de aquí en la tabla. ¿Ok? Vamos a cortarlos y vamos a pegarlos acá. Entonces, a 25 grados Celsius, ¿qué necesito? La conductividad del líquido. Entonces, la conductividad del líquido es 0.607. ¿En qué unidades? Me las dan en watts, metro, Kelvin. ¿Qué más necesito? La viscosidad dinámica del líquido en kilogramo metro segundo. Esa es 0.891 E a la menos 3. ¿Cuál más necesito? HFG. Para calcular el HFG, yo necesito, perdón, para calcular el HFG asterisco, yo necesito el HFG original. Entonces vamos a poner aquí el HFG el original y ese está en kilojoules sobre kilogramo. Vamos a ponerlo en joules sobre kilogramos para que tengan todas unidades del sistema internacional. Entonces sería 2442, perdón, en joules sobre kilogramo. 2442 y un kilojoule tiene 1000 joules. Entonces sería por 1000. ¿Qué más necesito? La gravedad, que esa es constante para todos, en metros sobre segundos al cuadrado, que es 9.8, 9.81 pongámosle.
Y la viscosidad cinemática, perdón. La viscosidad cinemática en esta tabla no está, pero yo la puedo calcular. Déjenme poner esto más abajo. ¿Cómo yo la calculo? Con la densidad y la viscosidad dinámica. Entonces, la densidad del líquido es 997 en kilogramos sobre metro cúbico. Y entonces la viscosidad cinemática me va a quedar en metro cuadrado sobre segundo. Y esta sería igual a la densidad dividido para la viscosidad dinámica. Y ahí está, la viscosidad cinemática. Ahora sí, ya tenemos los valores que necesitamos. Vamos a copiar esto. Y vamos a pegarlo aquí. Ya, aquí están ya. Ahora, ¿qué más necesito yo? Necesito el HFG asterisco. Ese HFG asterisco lo he colocado aquí. Tenemos dos. Estas dos ecuaciones de aquí, que les estoy dando clic, son las del HFG asterisco. ¿Qué significan? Lo que ocurre es que cuando algo se está condensando, no es que se quede en la temperatura de saturación. Si se quedara solamente en la temperatura de saturación, sería el HFG simplemente. Pero necesitamos añadir el calor sensible que está recibiendo por parte del tubo en donde va a condensarse. Esa ecuación de manera general es esta. Esta está en el libro, es la 19A. Y es la que vamos a utilizar. En caso de que no sea solo la temperatura, si va un vapor, va desde vapor saturado hacia líquido, solamente se utiliza la 19A. Pero si es de vapor sobrecalentado a líquido, se utiliza la 19B. Por eso aquí está el calor específico del vapor y aquí está la temperatura del vapor sobrecalentado. Porque primero va a pasar de la temperatura del vapor, luego va a pasar por la temperatura de saturación y luego va a llegar a la temperatura de la superficie, bueno, a la promedio, que va a ser de líquido. ¿Ok? Listo, entonces. Bueno, vamos a proceder a hacer ese cálculo de ahí. Déjenme copiar la ecuación. Bueno, entonces, ¿qué necesito? Aparte de las propiedades que ya saqué, necesito el CP, el calor específico. ¿Ok? El CPL. Vamos a la tabla. El CP de líquido es 4180 a 25 grados Celsius. Vamos a ponerlo aquí, CP. ¿En qué unidades va a estar? Joule sobre kilogramo Kelvin. 4180. Listo. Ahora sí, vamos a calcular el HFG asterisco, que es igual al HFG normal más 0.68 por el CP de líquido por la diferencia entre la temperatura de saturación menos la temperatura de la superficie del tubo. Y aquí está la entalpía de vaporización corregida. ¿Ok? Ahora sí, ya tenemos todo lo que necesitamos para poder encontrar el número de Reynolds ondulado. Entonces, el número de Reynolds ondulado va a ser igual a, vamos a abrir paréntesis, 4.81 más, voy a abrir otro paréntesis, 3.70 multiplicado por
L multiplicado por la conductividad multiplicado por la diferencia entre Tsat y Ts. Cierro este paréntesis, lo mando a dividir para la multiplicación entre la viscosidad dinámica por la entalpía de vaporización corregida. Y eso debo multiplicarlo por la gravedad sobre la viscosidad cinemática al cuadrado. Y eso lo elevo a la 1/3. Cierro el paréntesis total y eso lo tengo que elevar a la 0.820. Y listo. Este sería mi Reynolds ondulado. Ok. Este valor de aquí, la verdad, ya resolví este ejercicio y no me sale igual. Bueno, estaba revisándolo y me he equivocado justamente aquí en donde calculé la viscosidad cinemática. Había puesto la densidad K26, la densidad sobre μL, pero es al revés. En realidad es K22 sobre K26. Y ahora sí sale bien. Déjenme ponerle en formato general. Ya. Este de aquí sería ya el Reynolds ondulado. Este valor de aquí, si nosotros nos fijamos, 156 sí está dentro de este parámetro. Por lo tanto, podemos utilizar este régimen de aquí de flujo. ¿Ok? Vamos a colorearlo. Ya tenemos nuestro Reynolds ondulado. Ahora sí, ¿qué voy a hacer con ese Reynolds? Ese Reynolds me va a servir para calcular cuál es el coeficiente de transferencia de calor con esta ecuación de aquí, que también es para ondulado. Vamos a ponerla acá abajo. Entonces, ¿qué necesito aquí? Necesito, a ver, vamos a poner H. ¿En qué me va a quedar? En watts, metro cuadrado, Kelvin o grados Celsius, no importa cómo sea. Y eso va a ser igual. El número de Reynolds, déjame ponerle con paréntesis, por la conductividad, eso va dividido para 1.08 por el número de Reynolds elevado a la 1.22 menos 5.2 y esto va multiplicado por la gravedad dividido para la viscosidad cinemática del líquido al cuadrado y esto elevado a la 1/3. Okay, y este de aquí sería el valor del coeficiente de transferencia de calor. Bien, ahora sí, ya tenemos ese coeficiente, por lo tanto podemos calcular cuál va a ser la razón de transferencia de calor. Ya lo tenemos. Ahora sí. Y entonces Q en watts va a ser igual a este coeficiente por el área superficial por la temperatura de saturación menos la temperatura de la superficie. Y este de aquí sería mi razón de transferencia de calor. Bien, ahora tenemos el literal A. Vamos por el literal B. En el literal B a mí me piden la razón de la condensación del vapor, es decir, la masa de vapor que se está condensando. ¿Ok?
Entonces, ¿cómo yo voy a calcular eso? Recordemos que el calor que se transfiere en un cuerpo es el calor que de condensación o de ebullición siempre va a ser proporcional a la masa que esté condensándose o ebulliendo por su entalpía de vaporización. ¿Ok? Este parámetro de aquí es bastante clave porque de él depende la condensación y la ebullición. Siempre lo van a topar en todo lo que sea condensación, ebullición, saturación. Siempre, siempre, siempre. Entalpía de vaporización. Pero aquí vamos a utilizar la corregida. ¿Ok? Entonces, si yo quiero calcular la masa que se está condensando, yo debería coger el calor que acabo de calcular y dividirlo para mi HFG asterisco. ¿Ok? Entonces, el literal B sería M en kilogramos, porque el HFG está en kilogramos. Ahí no le puse las unidades aquí. Es Joule sobre kilogramo. Y sería igual a el calor que acabo de calcular entre el HFG asterisco. Y esta sería la razón de condensación. O sea, prácticamente hay 4 gramos que se están condensando. Lo cual tiene bastante lógica porque no es que como que se condense demasiado en la parte de afuera. Ahora sí, vamos con el literal C. El literal C me dice cuál es el espesor aproximado de la película del líquido en la parte inferior del tubo. Ok. En su libro hay una parte en la que mencionan esto que ustedes ven aquí, las ecuaciones 10-19, 10-20 y 10-21. ¿Qué es lo que me está diciendo ahí? Me dice, la razón de transferencia de calor del vapor hacia la placa, recordando que ustedes pueden utilizar las ecuaciones de las placas para los tubos verticales, se puede expresar como, y esta ecuación de aquí es bastante clave. Si se dan cuenta, esta es la razón de transferencia de calor en una parte específica. O sea, aquí el libro considera a L como el total, la longitud total de la placa o de la tubería o del tubo, y a X como una parte de eso de ahí. X puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí, 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 donde ustedes quieran. Pero el máximo valor que va a tener X va a ser L y el mínimo va a ser 0. Entonces, X va desde 0 hasta L. Entonces me dice, la razón de transferencia de calor en una parte específica X va a ser igual a, perdón, el coeficiente de transferencia de calor calculado en Sx por la temperatura de saturación menos Ts. Esta ecuación es la que ya conocemos, la ley de enfriamiento de Newton, y la de acá es la ley de Fourier, que es la que me indica la conductividad del líquido, la diferencia entre las temperaturas y el espesor de la pared donde hay la conducción. ¿Ok? El espesor de la pared o el fluido que esté estático y se dé la conducción. Ese espesor es el que a mí me piden. Y si yo despejo de estas dos ecuaciones, Tsat menos Ts se me va y lo único que me va a quedar es que el espesor en una posición X va a ser igual a KL sobre HX. Pero yo no he calculado aquí HX. Yo he calculado el H total. ¿Ok? Entonces, acá abajo siguen mencionando las sustituciones que hay que hacer para calcular el HX. ¿Ok? Pero nosotros ya calculamos el H normal. Entonces no nos vamos a necesitar calcular el HX. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acá abajo en la ecuación 10-21 dan una relación. ¿Cuál es esa relación? Que H normal es igual a 4/3 de HX cuando X es igual a L. O sea, en el ejercicio, aquí me están pidiendo el espesor de la película en la parte inferior del tubo. O sea, cuando llega a L. En la parte de acá, en esta parte del libro,
Aquí me mencionan que cuando X es igual a L, H va a ser igual a 4/3 de HX igual a L. O sea, H va a ser igual a 4/3 de HL. ¿Ok? Que es el coeficiente de transferencia en la parte inferior del tubo. Y nosotros hemos calculado el coeficiente de transferencia promedio. Ese que calculamos es el promedio, el para todo el sistema. Entonces nosotros podemos hacer reemplazos. Como me piden el espesor cuando está toda la longitud del tubo, al final va a ser igual a K del líquido sobre HL de toda la longitud. Y ya sabemos esta relación de aquí. Entonces, HL me va a quedar igual a 3/4 de H. Y eso yo lo puedo reemplazar arriba. Este valor de aquí lo puedo reemplazar acá. Ahora sí, lo único que tenemos que hacer es calcular eso. Entonces, vamos a ponerlo acá. Déjenme ver si cojo todas estas de aquí. Perdón. Ya, estas las copio y las voy a pegar acá, ¿ok? Para que ustedes la puedan ver. Entonces tengo C. Me piden el espesor. ¿En qué unidades me ha de dar esto? Tenemos K que está en metros y H que está en metros cuadrados. ¿Ok? Y ambos están dividiendo. Por lo tanto, aquí me debería dar en metros. Ahora sí. El valor de K. ¿Cuál es? Este de aquí. Dividido para. Sabemos que HL es 3/4 de el H normal, que es el que calculé acá arriba. Y este sería el espesor que tiene el condensado. ¿Ok? Es menos de 1 gramo, como pueden ver. Menos de 1 metro, menos de 1 milímetro, perdón. Entonces ya lo tenemos aquí. El espesor del condensado. Y así estaría terminado este ejercicio 1053. ¿Ok?